jueves 15 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, amigos televidentes, un gusto poderles acompañar. El vicepresidente Jorge Glass acompañó la inauguración de un centro de salud en Pedernales y entregó viviendas en Bahía de Caracas. Les tenemos un informe de la agenda que cumplió el segundo mandatario. ¿Cómo está, Sofía? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Además, una mujer se reencontró con su familia luego de más de 40 años. Esto se logró gracias al trabajo de la DINASED. La historia completa más adelante. Vamos a revisar ahora titulares. Con entrega de obras avanza la agenda del vicepresidente Jorge Glass en Manabí. Esto en gran parte se ha financiado con fondos de reconstrucción de la ley de solidaridad, aproximadamente $900.000 en el costo total. Mediante decreto ejecutivo se oficializó la creación de 7 consejos sectoriales y sus titulares. Una nueva unidad de salud del IES se puso al servicio de los afiliados de Cuenca. Cuenta con 3.272 metros cuadrados de construcción distribuidos en 2 plantas. Gracias a esta obra que estamos inaugurando el día de hoy, vamos a poder empezar a descongestionar el Hospital José Carrasco. En lo internacional, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump anunciará este viernes una orden ejecutiva para endurecer la política con Cuba. Los concejales de Quito del bloque de Alianza País solicitaron a la Fiscalía investigar los procesos de la fase previa y adjudicación del contrato al consorcio Acciona Odebrecht del Metro de Quito. Esto tras el allanamiento de sus oficinas. En la sesión del Consejo Metropolitano solo se leyó un informe sobre esta diligencia judicial. El allanamiento que la fiscal subrogante Tania Moreno realizara en el área jurídica y de gerencia de la empresa Metro de Quito generó reacciones en el interior del Consejo Metropolitano. El bloque de ediles de Alianza País pidió que la investigación sea de forma particular en la fase previa y de adjudicación del contrato del proyecto. La contratación con el consorcio Acciona Odebrecht se realizó con un costo de $409 millones más. El pedido se vuelve aún más urgente luego de que solo bajo orden judicial se haya podido lograr información de la empresa Metro de Quito, afirmó el concejal Carlos Páez. Y si existe un allanamiento es porque la Fiscalía encuentra la necesidad de un registro policial para determinar cierta información que requiere para continuar con sus investigaciones. Con ese objetivo, en la sesión de consejo se planteó un cambio en la orden del día para que se dé mayor información del contrato de la obra de movilidad más importante de la capital, la cual está a cargo de Odebrecht en consorcio con la empresa Acciona. En lo relativo a la situación de la empresa Odebrecht y el consorcio, por ser un tema que evidentemente tiene que ser explicado con la debida documentación y con la preparación de una presentación, aquello lo haremos en una próxima sesión con mucho gusto, concejales. Sin embargo, este día solo se debatió sobre el informe jurídico basado en el allanamiento del miércoles, el cual fue presentado por el procurador síndico del municipio. La colaboración de acceso ha sido total para la información. Entiendo yo que la Fiscalía lo que quería era precisamente contar con ese elemento de almacenamiento electrónico computacional para a partir de ello poder acceder a información que en él se encuentre. La información que habría sido entregada a la Fiscalía por parte del Cabildo tampoco ha sido puesta en conocimiento de los ediles, motivo por el cual insistieron en que cualquier requerimiento adicional también sea puesto a consideración del Consejo. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, María José Carrión, insistió en sus acusaciones en contra del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en la adjudicación de la fase 2 del metro capitalino. Para Carrión, nada se ha dicho sobre los viajes y las reuniones informales. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue el primero en dar a conocer su punto de vista luego del allanamiento e incautación de una computadora para fines investigativos en las oficinas de la empresa Metro de Quito. El personero municipal insistió en la apertura de su administración a la hora de colaborar con el trabajo de la Fiscalía. Lo que se entregó hoy día, porque eso fue lo solicitado por la Fiscalía, es un computador y la información del servidor respecto a 2 correos electrónicos. Eso fue lo que se nos solicitó, pero insisto, si se solicita cualquier otra información, con mucho gusto la vamos a proporcionar. Declaraciones que no pasaron desapercibidas para María José Carrión. Ella fue la asambleísta que presentó la denuncia sobre la cual se han desarrollado estas investigaciones y quien no solo insiste en las acusaciones. Esa es la pregunta que le vuelvo a hacer al alcalde de Quito. ¿Cómo compró esa casa? ¿Por qué no ha respondido al país cómo compró esa casa?
¿Tiene relación con el contrato de Odebrecht? Eso es lo que el país se está preguntando. Sino también en los pedidos, los cuales desde el pasado 18 de enero que presentó su denuncia, siguen esperando sean enviadas por parte del alcalde Rodas. Voy a insistir en la solicitud, que me envíe la información, porque para que venga a decir muchas cosas, como lo hizo ayer en la rueda de prensa que dio, y no decir nada, esta asamblea tampoco se presta. Es que para la asambleísta nada se ha dicho de los viajes que Rodas junto a sus asesores ad honorem, Jacobo SM y Mauro T, habrían realizado a México, Colombia y Brasil, así como tampoco sobre las reuniones informales que el propio alcalde reconoció se realizaron previo a la firma del contrato con Odebrecht. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, aseguró que el Estado ecuatoriano solicitó el pago de una indemnización mínima de $200 millones a la brasileña Odebrecht. A dicha empresa se la cataloga como corrupta y corruptora. Este pedido ya fue presentado a la Procuraduría General del Estado y en ese monto se incluyen, entre otros rubros, los $33 millones que presuntamente Odebrecht habría entregado como sobornos en el Ecuador. Los 116 millones que ellos decían que habrían obtenido de beneficios por esos pagos, más los juicios tributarios que no hayan favorecido la administración tributaria, nosotros estamos hablando de que la indemnización, al menos sin perjuicio de temas laborales o ambientales o de otra índole, al menos deberían bordear los $200 millones. Según el titular del SRI, las investigaciones sobre Odebrecht mostraron que la empresa consolidó una red de sobornos al interior de la propia organización. La empresa tenía una práctica corruptora a través de lo que eran un verdadero departamento de sobornos, un conjunto de varias empresas ubicadas en paraísos fiscales, desde donde se hacían estos pagos al margen de la ley. En los últimos años, el SRI ha aplicado 25 controles tributarios a esta compañía, mientras que en los gobiernos anteriores se aplicaron solo 6. Que se ha multiplicado en más de 4 veces el número de auditorías a la empresa Norberto Odebrecht y que ahora contamos con información de los expedientes a nivel internacional, a nivel nacional. Estas acciones de la autoridad tributaria han permitido detectar pagos que no son aceptados por la normativa ecuatoriana. Nosotros hemos glosado y hay deudas generadas por alrededor de $60 millones en estos años. Orlando asegura que los controles serán más estrictos sobre esta empresa mientras continúe en el país como parte del consorcio que construye la segunda fase del Metro de Quito. Con mayor atención los pagos, sobre todo al exterior, los flujos financieros. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y analistas políticos denuncian que existiría una estrategia en marcha para vincular al vicepresidente de la República, Jorge Glass, en casos de corrupción sin fundamentos. A esto lo califican como un golpe blando. La estrategia usada por ciertos sectores para desprestigiar la imagen del vicepresidente de la República, Jorge Glass, viene siendo ejecutada desde la época de campaña electoral, asegura el analista político Osvaldo Moreno, quien considera que dichas acciones atienden al deseo de otros partidos de llegar al poder en futuras elecciones. Pero, además de eso, desvían al gobierno de los objetivos de gobernar el Ecuador, de hacer obras por el Ecuador, porque le hacen perder tiempo al presidente y al vicepresidente en pasar defendiéndose, haciendo reuniones que no nos conducen a nada. El sociólogo comenta que es una estrategia usada alrededor del mundo por grupos de oposición y que en el caso de Ecuador, luego de que se dieran a conocer los casos de corrupción vinculados a la constructora Odebrecht, resulta sencillo relacionar a quien estaba a la cabeza de los sectores estratégicos. Pero que no existe prueba alguna de dicha relación, asegura el ex magistrado Eduardo Franco. Dirigir el área estratégica de los hidrocarburos, etcétera, es cimentar y establecer las políticas públicas generales. Pero el vicepresidente de la República no ha estado en la firma de convenios, de contratos, esto eran de los organismos del Estado pertinentes. Y la investigación tiene que estar reflejada allá, a quienes manejaron el proceso precontractual y contractual. El catedrático de Derecho Penal destacó la postura del segundo mandatario de acudir a la Comisión de Fiscalización por iniciativa propia para rendir su versión libre y voluntaria. Fui a solicitar a la Fiscalía que investigue y tome declaración a todos los ministros y exministros que han tenido contratos con Odebrecht, incluyéndome a mí. La política tiene que ser llevada con ética. La política no puede ser un florilegio de mentiras, sino de verdades.
La democracia es eso, construir un país en base a realidades y no a base de falsedades. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y en las calles de Quito, la ciudadanía muestra su respaldo a que el vicepresidente de la República, Jorge Glas, asista a la Asamblea Nacional a dar cuenta de su gestión y responder a cualquier inquietud de los legisladores. En una entrevista en Radio Visión de Quito, el segundo mandatario reiteró su decisión de acudir voluntariamente a la Asamblea Nacional, con el objetivo de informar sobre su participación en los contratos de proyectos en los sectores estratégicos. Ciudadanos que fueron entrevistados apoyan la decisión del vicepresidente Jorge Glas, porque según dijeron, si da la cara es porque no tiene nada que temer. Más que todo él, como es una autoridad pública, entonces tranquilamente tiene que rendir cuentas a todo el mundo. Entonces, simplemente que vaya y a ver qué es lo que dice. Y es que, como dice el dicho, si no nada debe, nada teme. Que si nada debe, nada teme, debe ir pues y aclarar las cosas y poner en orden, ¿no? Para otro ciudadano es bueno que Glas acuda a la legislatura, pues así el país estará al tanto de su gestión. Tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, y en este caso a todo el país en general, que es lo que ha pasado. Otros, en cambio, manifestaron que ahora es cuando el vicepresidente Glas dejará bien en alto su nombre, después de todas las calumnias que le han hecho. Los comentarios que se están dando, si es que son reales, tienen que darse. Y si no, pues, él queda limpio con su nombre y su apellido. Porque si me dicen, me acusan a mí de algo, si no temo nada, pues me voy a encarar las cosas como son. La próxima semana, Jorge Glas será recibido por la Comisión de Fiscalización, instancia legislativa ante la cual informará sobre su labor en varios ámbitos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Para prevenir actos de corrupción, el titular del CERCOP propone la aplicación de un código de ética en el sector público y privado. Además, detalló que se avanza en las indagaciones del caso Etapa. Antes de 2007 no existía una política clara y regulada para la adjudicación de los contratos en el sector público. Así lo recuerda Santiago Vázquez, director del CERCOP, quien detalla que se concedían con sobreprecios. Desde 2007 hasta la presente fecha, el Ecuador, a través del Servicio de Contratación Pública, ha ahorrado a todos los ecuatorianos más de 3.000 millones de dólares. Manifiesta que entre 2016 y lo que va de este año, el CERCOP en sus funciones de control y supervisión envió alrededor de 900 procesos para que se investiguen en Contraloría y 40 a la Fiscalía. Además, resalta que a nivel internacional la institución es reconocida por los mecanismos aplicados en busca de la transparencia. Que ha sido reconocido por el Banco Mundial como el sistema más eficiente y transparente que tiene Sudamérica. Y justamente, tras denuncias recibidas, CERCOP, con apoyo interinstitucional, detectó uno de los más recientes casos de corrupción en la empresa pública municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca, Etapa, en el que el gerente presuntamente habría adjudicado contratos por más de 10 millones de dólares a sus familiares directos. Los cargos que se han presentado son alrededor de tráfico de influencias. Tenemos 5 personas que han sido procesadas, uno de ellos con prisión preventiva, 4 de ellos con medidas sustitutivas, entre ellas presentarse ante las autoridades, prohibición de salida del país. Las autoridades coinciden en que la lucha en contra de la corrupción es integral. Por ello se propone la aplicación de un código de ética. Las empresas privadas, los bancos, los bufetes de abogados, los medios de comunicación firmen un código en donde indiquen que no se va a tener recursos en paraísos fiscales, que no se va a establecer, que no se van a ofrecer coimas en el sector público. Así también se envió a la Asamblea una propuesta para impedir que empresas que tengan sentencia ejecutoriada en actos de corrupción participen en contratos con el Estado. Olga Velasco, Ecuador TV. La Corte Superior de Justicia de Lima, a través de su cuenta de Twitter, informó que fue revocada la prisión preventiva que cumplía Charlie P. y su hijo, quienes se encuentran prófugos de la justicia ecuatoriana, acusados de responsabilidad de corrupción. El mandato judicial del vecino país ordena a los acusados a comparecer cada 10 días en las oficinas del Poder Judicial y al pago de 10.000 soles, equivalentes a un poco más de $3.000 cada uno. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es.
Seguimos con más noticias. 209 viviendas fueron inauguradas en el reasentamiento Cristo del Consuelo de Bahía de Caracas. Se trata de una ayuda que sigue llegando a las familias damnificadas por el terremoto en la provincia de Manabí. Hasta ahora ya son más de 28.000 casas las que han sido entregadas. Luisa y Sonia ahora son vecinas en el reasentamiento Cristo del Consuelo en Bahía de Caracas. Juntas preparan bocaditos para vender y con ello aportan a la economía de sus respectivos hogares. Reconocen que el terremoto fue una situación difícil, pero el hecho de haberse conocido y asociado en el negocio ya es parte de lo positivo de aquel episodio. Hemos puesto para poder seguir, si no, no podemos vivir. Importante seguir adelante por nuestros hijos. Y les complementa la nueva vida al contar ahora con un techo seguro. Ellas son parte de las 204 familias que dejaron las carpas para recibir casas con características sismo resistentes en este proyecto del plan de reconstrucción. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, llegó a esta inauguración, pero llamó la atención por aspectos pendientes en las viviendas. Siempre los portales de la casa tienen cascarilla, tienen alguna decoración, no la he visto en esta urbanización, así que he pedido que lo corrijan de inmediato. Tiene que haber calidad y calidez. No estamos entregando casas, estamos entregando hogares. Pero en total, la inversión en vivienda ha demandado ya 253 millones de dólares en las zonas afectadas por el terremoto. Dentro de los 100 primeros días, digamos, máximo hasta fines de agosto, 6.300 casas que están pendientes, digamos, de entregar en el marco del programa Reconstruyo. Pero no solo en la provincia de Manabí, sino también en Santo Domingo y Esmeraldas. En el caso de Manabí, más del 60% de los damnificados ya han recibido asistencia en terreno propio o en lotes urbanizados. De las 45.000 viviendas censadas ya tenemos más de 28.000 viviendas entregadas. En Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Bien, otro tema. En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Ecuador participó en varias mesas de trabajo sobre personas con discapacidad. Nuestro país, como uno de los vicepresidentes de esta conferencia, destacó la importancia de desarrollar políticas inclusivas. En el marco de la Convención de Personas con Discapacidad, Ecuador participó en talleres y exposiciones en los que se abordaron temas como la integración laboral para luchar contra la pobreza, el desarrollo urbano inclusivo y la aplicación de la Agenda Hábitat 3 celebrada en Quito el año pasado. Javier Torres, representante del CONADIS, destacó que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad vivan en forma independiente y logren una participación igualitaria en la sociedad. Ahora nuestro reto es la implementación de la nueva agenda urbana. Esta agenda, en línea con los objetivos del desarrollo sostenible, se compromete a no dejar a nadie atrás y esperamos que las discusiones de esta mañana podamos conversar sobre las oportunidades que brindan la nueva agenda urbana y la Agenda 2030 para mover la aplicación de la Convención. Rocío González, delegada especial del presidente Lenín Moreno, garantizó que Ecuador continuará fortaleciéndose como el país de la inclusión y aprovechó su participación para sugerir que Naciones Unidas realice ajustes a sus instalaciones de acuerdo a los códigos y normas de construcción accesible y universal. Solo como un ejemplo, conseguimos el sueño de construir en el Ecuador el primer parque inclusivo de Sudamérica. Todos estos logros de mi país respecto a la promoción y protección de las personas con discapacidad han merecido el reconocimiento regional e internacional y enorgullece a toda la sociedad ecuatoriana, que respondió al llamado del entonces vicepresidente Lenín Moreno Garcés, ex enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad y actual presidente de la República del Ecuador, cuya designación internacional representó un gran avance hacia la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en todo el mundo. Por su parte, relatores especiales de la ONU señalaron que el respeto de los derechos humanos y la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad se ven afectados por múltiples formas de discriminación. Garantizar la participación de las mujeres con discapacidad y de los niños con discapacidad. Hay que hacer más a fin de promover el empoderamiento y el avance de los niños y las mujeres con discapacidad. Están muy a la zaga en los esfuerzos de desarrollo en muchos países. En consecuencia, se registran altos niveles de desempleo, poca participación en la arena política y bajo acceso a servicios de salud y educación. Esta 10ª conferencia marcó el inicio de la segunda década de la Convención de Personas con Discapacidad, adoptada en diciembre del 2006.
Durante esta conferencia, Ecuador fue elegido como uno de los vicepresidentes y participó en un diálogo interactivo sobre la aplicación de la Convención entre los Estados partes y el sistema de Naciones Unidas. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y dentro de las políticas públicas para atender a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y enfermedades catastróficas está la coordinación con instituciones sin fines de lucro como la Fundación Héroes de Vida. Una delegación visitó al ministro Iván Espinel. Son guerreros de la vida. Ellos muestran su valentía a luchar diariamente ante cualquier dificultad. Karen y Joel son ejemplo de aquello. En su visita al ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, le explicaron su situación y le ofrecieron un presente a nombre de la Fundación Héroes de Vida. Quiero agradecer a Iván Espinel por apoyar a la fundación. Para nosotros no es fácil porque tenemos diferentes discapacidades, pero eso no nos impide seguir adelante día con día. El titular de esta cartera de Estado destacó la política pública para atender a este grupo social vulnerable que apunta a fortalecerse en este gobierno a través del plan Toda una Vida. Apuntamos a los grupos mayormente vulnerables para sacarlos de la extrema pobreza y de la pobreza, que es el fin, las metas en contexto del plan Toda una Vida. Se ha analizado por cargas familiares, como lo refiere el plan Toda una Vida, o por núcleos familiares. Esto está en etapa de planificación y levantamiento de información. Planteamiento reconocido por Viviana Llanes, representante de la Fundación Héroes de Vida, al señalar el trabajo en favor de la inclusión. Por todo ello, porque en el caminar de la discapacidad hay mucha discriminación, y usted nos ha hecho sentir diferentes. En el Ecuador existen cerca de 400.000 personas con discapacidad. Su situación se empezó a visibilizar a partir de la misión Manuel Espejo, implementada por el actual presidente Lenín Moreno hace varios años atrás. Sofía Montoya, Ecuador TV. Varias políticas tributarias se aplicaron en los últimos 10 años con la finalidad de promover la igualdad, equidad y redistribución de la riqueza, además de mejorar la recaudación tributaria. Revisemos. En la última década, la administración tributaria tuvo una gran mejoría. Varias políticas se implementaron para evitar la evasión de impuestos e incentivos que generaron una cultura de responsabilidad tributaria. Uno de los tributos promovidos fue el impuesto a la renta causado, el cual se elevó hasta el 35% para las personas que más ingresos reciben, a la vez que se implementó la deducción de gastos personales para beneficiar a las personas con menos ingresos. Otra de ellas es el anticipo del impuesto a la renta, que consiste en el pago de un tributo mínimo por parte de empresas y personas naturales que no mantienen relación de dependencia. Sin embargo, con las reformas tributarias, 66.000 microempresas aproximadamente se beneficiaron de la reducción de este tributo. El impuesto a la salida de divisas ha evitado que se produzca una salida de grandes cantidades de dólares que puedan afectar la economía del país. El Servicio de Rentas Internas ha implementado también una serie de incentivos, como la eliminación del pago del impuesto a la renta de adultos mayores y personas con discapacidad cuyos ingresos no superen los $3.072 y $4.003 respectivamente. Con el fin de prevenir el fraude y la recaudación, las mineras deberán contribuir con el impuesto a la renta, es decir, la retención de este tributo por cada transacción en la comercialización de los minerales para evitar la evasión de parte de empresas fantasmas. Cabe destacar que el sistema de recaudación tributaria es más justo y progresivo, ya que antes del año 2006, 3 de cada 10 empresas pagaban impuestos. Ahora lo hacen 9 de cada 10, al igual que los contribuyentes, quienes pasaron de 600.000 en dicho año a más de 2 millones aproximadamente, pues en gobiernos anteriores los mecanismos de cobro habrían carecido de eficiencia. Ivana Paredes, Ecuador TV. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía al Día. Hoy conversamos acerca de la recaudación tributaria como un termómetro de la evolución de la actividad económica en nuestro país. La primera pregunta obvia es, ¿existe alguna relación económica entre la variación del Producto Interno Bruto y la recaudación de impuestos? La respuesta es positiva. De hecho, una mayor recaudación de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, por ejemplo, eso sí, sin variar su nivel impositivo, implica mayor consumo de bienes y servicios producidos
producidos o comercializados con el desarrollo de actividades empresariales o profesionales, lo cual, dicho sea de paso, se traduce también con mayor producción, empleo y consumo de las personas. Ahora bien, si las empresas producen más y las personas tienen, por tanto, mayor acceso a empleo, también crecen los impuestos directos, como el impuesto a la renta causado. Dicho esto, ¿cuál ha sido la evolución de la recaudación tributaria durante estos primeros 5 meses del año? Pues existen noticias positivas al respecto. Según el Servicio de Rentas Internas, que acaba de publicar que este mes de mayo, que terminó, registró la cifra interanual de mayor crecimiento desde enero del 2015, con un incremento de 13,6%, siendo precisamente mayo del 2017 el mes de mayor variación interanual desde hace 5 años, es decir, desde mayo del 2013, el mes que más ha recaudado es mayo del 2017. Ahora bien, dichas las cifras en términos porcentuales, ¿cuál ha sido la recaudación acumulada registrada a mayo del 2017 en términos de millones de dólares? Pues excluyendo la contribución solidaria por el terremoto que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas, la recaudación entre enero y mayo del presente año ascendió a, escúchese bien, 5.860 millones de dólares, de los cuales el impuesto a la renta representa el 37%. Mientras el impuesto al valor agregado implicó el 44,5% y adicionalmente los otros impuestos representaron alrededor del 18,5% del total de la recaudación acumulada. Otra pregunta interesante para usted sería, ¿cuál es la ciudad en donde se recaudó más impuestos en estos primeros 5 meses? Pues si analizamos la situación de tributación interna, podemos concluir que Quito es la ciudad donde más impuestos se recaudó, con 1.763 millones de dólares. La segunda ciudad con mayor pago de impuestos en lo que va de este 2017 fue Guayaquil, con 832 millones de dólares, mientras Cuenca ocupó el tercer lugar con un total impositivo de 67 millones de dólares cancelados. Finalmente, estos resultados fortalecen el concepto de que Ecuador se encuentra en la fase positiva del ciclo económico, específicamente en la etapa de recuperación, y que si el comportamiento de la economía sigue evolucionando positivamente en los próximos periodos, podríamos inclusive recuperar el crecimiento tendencial de la economía o incluso probablemente alcanzar la fase de expansión del ciclo. Bueno, con estos datos me despido, pero nos vemos con ustedes la próxima semana por Ecuador TV. Cambiamos de tema. Mediante decreto, el jefe de Estado, Lenín Moreno, ratificó la creación de 7 consejos sectoriales. Además, designó a los titulares de estas instancias para que se encarguen de la revisión y articulación de la política ministerial e interministerial. En el primer gabinete itinerante que se efectuó el pasado 2 de junio, el presidente Lenín Moreno ya adelantó que el nuevo esquema de administración ejecutiva estará dividido en 7 consejos sectoriales. Y este jueves, a través del decreto ejecutivo 34, que consta de 12 artículos, se oficializó la organización y funciones de estas instancias, mismas que tendrán 10 atribuciones, como por ejemplo, la formulación y aprobación de la política sectorial, la coordinación de la agenda y planificación de la inversión estatal, entre otras. Es así que el Consejo Sectorial de la Producción será articulado por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, el de lo económico por Patricio Rivera, Hábitat y Ambiente por Virgilio Hernández, Infraestructura por Paul Granda, el de Política Exterior lo encabeza María Fernanda Espinosa, el Consejo de Seguridad por Miguel Carvajal y el Social por Augusto Barrera. Los consejos están conformados por miembros plenos, que son quienes los encabezan, miembros asociados que tienen un papel coordinador y darán seguimiento a los temas, y los invitados que podrán participar en asuntos puntuales. Dichos organismos asumirán las competencias de los 5 ministerios coordinadores que por decreto fueron eliminados. Olga Velasco, Ecuador TV. La secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, negó que existan controversias al interior del movimiento. Además, Rivadeneira sostuvo que cualquier diferencia de criterios se resolverá por medio del diálogo entre sus militantes. Gabriela Rivadeneira descartó que al interior del movimiento existan conflictos entre sus militantes.
La importancia de mantener los principios fundamentales de esta revolución, que se basa en la redistribución de la riqueza, en la justicia social, pero que además tiene hoy una personalidad diferente y, por supuesto, la necesidad de que el presidente también ponga su impronta dentro del gobierno, que no significa una división. Aseguró que el proceso político de la Revolución Ciudadana está en un momento importante de su historia. Somos un solo proyecto, un mismo proyecto, el de la Revolución Ciudadana, con dos momentos. El uno liderado por Rafael Correa Delgado, compañero Lenín Moreno, que ahora es presidente de la República en un nuevo periodo de este proceso de la revolución. Y asegura que al interior de Alianza País se tiene claro los temas que deben ser objeto de cambios y los que deben ser fortalecidos en estos 4 años de gobierno. Mantenemos una línea, que mantenemos justamente consignas, que mantenemos principios, pero por supuesto también hay que debatir sobre ciertos temas en los que hay que seguir avanzando y caminando. Para Rivadeneira, las diferencias de criterios son saludables para una organización política. Esto es compartido por sus compañeros de bancada al interior de la Asamblea Nacional, quienes aseguran que los debates son intensos pero necesarios para la construcción del proyecto político del que son parte. En Alianza País siempre han habido criterios diferentes, visiones diferentes. Al interior del bloque, por ejemplo, Alianza País, antes de cualquier decisión nos reunimos, debatimos. Para consolidar este proceso, Alianza País fortalecerá la participación de su militancia y de la ciudadanía. Asimismo, la figura del buró político se mantendrá como espacio de debate y discusión al interior del movimiento. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Tenemos más información. Gracias a las indagaciones de la DINASET se logró el reencuentro de una mujer de 51 años con su familia. Esta persona fue separada de sus seres queridos cuando apenas tenía 7 años. 44 años tuvieron que pasar para que Zoila Huerta vuelva a abrazar a su madre y sus 9 hermanos, de quienes fue separada cuando tenía 7. Hace poco yo estaba sin solamente mi familia, mi esposo y mi hijo, y de la noche a la mañana pues tengo un poco de familia. Me siento feliz y contenta de ver a mi hija a los años, le digo ya. Ella vivía en Carchi y desde esa provincia fue trasladada a la ciudad de Guayaquil. Según su madre, quien recuerda vagamente cómo sucedió el episodio, una mujer que decía ser su amiga se la llevó sin su consentimiento. No, que se la llevaron, no me la volvieron más. Que le doy gracias a la familia que me terminó de criar, porque ellas me dieron amor, me ayudaron a ser una persona de bien. El reencuentro fue propiciado por el esposo de Zoila, quien puso la denuncia en la DINASET el pasado 3 de junio. Hicieron un trabajo fenomenal, eso en una semana hicieron las investigaciones. Y perdóname, esto ya lo teníamos. Yo les dije que te quería dar una sorpresita, discúlpame. Te lo pido públicamente porque quería que tú vivieras este momento. Justamente se logra el acometido de poder tener ya un contacto cierto con los familiares de la persona que está aquí presente, de la señora Zoila Yomaira Huerta. Para toda la familia, este momento marca un antes y un después en sus vidas y aseguran que buscarán los medios para no volver a perder el contacto. También quiero conocer a mi sobrino, me dijeron que tengo mi sobrino, entonces también lo quiero conocer. La DINASET es la unidad especializada de la Policía Nacional que atiende este tipo de casos. En lo que va del año se han receptado 2.657 denuncias de presuntas desapariciones en todo el país, de las cuales el 88% se resolvieron con éxito. Sofía Montoya, Ecuador TV. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregó en Cuenca un nuevo centro materno infantil y de emergencias, cuya inversión supera los $5,5 millones. Aquí se dio a conocer además nuevas inversiones a favor de los afiliados del país. Es una unidad de salud multifuncional, pues sus instalaciones servirán como centro de salud tipo C, centro materno-infantil y es también un centro de emergencias. Aquí el afiliado puede encontrar medicina general, medicina familiar, ginecología, pediatría, psicología, salud oral, nutrición, imagenología, atención del parto, emergencia, laboratorio, entre otros servicios. Esta casa es también dignidad,
es salud y bienestar para todas nuestras familias. En apenas 6 meses se ejecutó la obra con una inversión de $5.700.000 entre infraestructura y equipamiento. Yo me encuentro en el 8º mes de embarazo y me encuentro tan tranquila al saber que mi niño va a nacer en este nuevo centro materno-infantil. Cuenta con 3.272 metros cuadrados de construcción distribuidos en 2 plantas. Gracias a esta obra que estamos inaugurando el día de hoy, vamos a poder empezar a descongestionar el Hospital José Carrasco. Pero no únicamente son estas las novedades del IES en Azuay. Con el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, se trabaja para que en los hospitales del Seguro Social se realicen cirugías de trasplante de córneas y renales. Y hay más noticias. El Hospital José Carrasco Arteaga será sometido a un proceso de ampliación. Para poderles dotar cada vez de mayor y mejor infraestructura, para poderlos atender como ustedes se merecen. En los últimos 24 meses se registra la construcción de 52 nuevas unidades médicas en todo el país. Y como dato adicional, Espinosa señaló que el Banco del IES tiene al momento un capital de $18.160 millones, que con esto se evidencia que son simples rumores. Eso de la quiebra, dijo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato a personas adultas mayores, el Ministerio de Inclusión Económica y Social desarrolla diferentes actividades en todo el país, entre ellas una caminata en la avenida 9 de Octubre en Guayaquil. Rosalía Cabrera, adulta mayor de 68 años, indica los beneficios de las políticas públicas implementadas para lograr una mejor calidad de vida para este grupo antes vulnerable. Nos dan clases, nos dan manualidades, nos llevan a paseos también, ¿verdad? Estamos sumamente activas, no nos duele nada en especial. Imagínense, yo soy muy feliz estar haciendo todos los días las terapias con mis compañeras. Actividades lúdicas, recreativas, físicas e intelectuales desarrollan los adultos mayores. Como parte del trabajo integral que realiza la cartera de Estado, también reciben clases de computación en el programa Mi Espacio Virtual. Con el fin también de ellos ponerlos al nivel de la tecnología, y para nosotros es gratificante. Sí, estamos aprendiendo ya, pero estamos bastante adelantados en el estudio. El MIES trabaja permanentemente a través de diferentes estrategias que cambian de manera significativa la historia de quienes estuvieron olvidados por mucho tiempo. Así lo destaca Manuel Muñoz, de 89 años. Todo eso nadie se ha preocupado, y inclusive en esta era de estas administraciones, yo agradezco infinito. Ahora nos han tomado en cuenta, por favor, yo agradezco infinito. Que este gobierno realmente los respalda, los apoya, y que no están solos, que está un gobierno responsable allí para atenderlos. Solo en la zona 8, más de 10.000 adultos mayores son atendidos a través de los servicios de acogimiento residencial, diurno, atención domiciliaria y espacios interactivos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Los temas del mundo. La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump anunciará este viernes una orden ejecutiva para endurecer la política con Cuba. Las nuevas medidas están enfocadas en aumentar las restricciones de viajes a la isla y prohibir las transacciones comerciales con empresas estatales cubanas. El decreto busca reafirmar la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace 55 años y frenar los acercamientos impulsados por el exmandatario Barack Obama. Durante una conferencia en Oslo, Noruega, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reconocieron que el proceso de paz atraviesa dificultades por ser un acuerdo complejo, ya que tiene en un 71% documentos que implican transformaciones del Estado, así como labores de desminado y la sustitución de cultivos de coca, normativas que se debaten y se aprueban en la legislatura bajo la presión de la cercanía de la campaña electoral. Eso es lo que el gobierno nacional... La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una segunda sesión de cancilleres para analizar la situación de Venezuela para el 19 de junio en Cancún, México, antes de la inauguración formal de la Asamblea General. Esta reunión se suspendió el pasado 31 de mayo en Washington ante la falta de consenso sobre las propuestas de declaración conjunta planteadas desde países que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro y naciones que piden elecciones anticipadas.
Luto en la prensa internacional. La madrugada de este jueves fue asesinado en Honduras el periodista Víctor Funes. El hecho ocurrió cuando un hombre en motocicleta le disparó frente a su vivienda. Funes era candidato a diputado para el Congreso Nacional. Con esta muerte suman 70 los periodistas asesinados de forma violenta desde el año 2003. En Honduras, país calificado como uno de los de mayor peligro en el mundo para ejercer el periodismo junto a México en América Latina. Debemos protegernos. Así llegamos al final de esta emisión. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Recuerden que enseguida vienen los deportes. Les agradecemos por su atención y el día de mañana nos reencontramos a las 6:30 con más información. Que descansen. Hasta mañana.